y es que Dios, que es espíritu, busca adoradores en espíritu y en verdad. A mí hay una parte de la palabra que digo mucho, porque a veces hablo del espíritu, pero somos espíritu, alma y cuerpo. Y Él se está moviendo y te está inspirando a ti, está inspirando al hermano que tienes al lado, está inspirando al músico que está en la plataforma. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Perspectivas, donde conocemos el día a día de diferentes personas y el impacto de Dios en sus vidas. Hoy tenemos con nosotros a Ángela. Hola Ángela, ¿qué tal estás? Hola, buenas. Bueno, hoy vamos a hablar, el tema de hoy es la adoración. Entonces, primera pregunta, ¿cómo describirías la importancia de la adoración? Pues para esta pregunta el Espíritu ha puesto en mí 3 pasajes diferentes, que me conocéis. Entonces, el primer pasaje está justo en el último libro. Los pasajes que hablan de la adoración al Cordero, la adoración eterna, la adoración. Y me he dado cuenta que tiene tal importancia la adoración porque voy a estar adorando por la eternidad. Y luego otros pasajes como están en Éxodo, por ejemplo, en Génesis, para lo que fuimos creados, ¿no? Fuimos creados para mantener y tener una comunión con nuestro Dios. Lo que pasa que, bueno, por la desobediencia, el pecado, pues nos separó, pero damos gracias a Dios, yo doy gracias a Dios, creo que todos, por Jesucristo, que abrió de nuevo el camino para volver a tener esa comunión con el Padre, ¿no? Entonces, importancia, pues para mí, toda, porque a través de la adoración, que es la actitud que mi corazón tiene ante Él, pues voy a estar toda la vida, toda la vida eterna. Y como dice Jesús en Juan 17, y es que la vida eterna es conocerle. A través de la adoración le conocemos. Yo pienso en Moisés, pienso cómo Moisés habla la palabra de él, que cara a cara veía a Dios. Bueno, si ahora tenemos vislumbres, si yo ahora tengo vislumbres de lo que es Él, por la eternidad, conocerle, verle, amarle, servirle, postrarme ante Él, ser agradecida, no, es que todo es importante, todo. ¿Cuál crees que es el propósito principal de la adoración? Bien, pues por lo que estaba hablando, por cómo nos ha creado y para lo que nos ha creado, creo que es tener comunión con Él. Entonces es a través de esa comunión conocerle, recibir de Él, amarle, es postrarte ante Él sin decir nada, sin solo mirarle, contemplarle. Yo es que no puedo pensar que haya nada más grande que conocer a Dios. ¿Cómo influye, tú crees, nuestra adoración en también nuestra conexión personal con Dios, en esta relación que creamos a través de la adoración con nuestro Padre? Sí. Pues mira, yo estaba mirando cómo influye, y esa influencia es como qué efecto produce en mí. Entonces la adoración por lo pronto produce un efecto de madurez. Lo primero, cuando yo me postro delante de Él y me quedo al descubierto porque Él lo sabe y conoce todo de mí, pues es un rendirme, un aquí estoy, y eso va a producir vida, porque voy a reconocer lo que tengo que dejar a sus pies, la transformación que tiene que hacer en mí, los cambios que son necesarios en mí. Es como yo estaba pensando que es como un círculo. La adoración es como un círculo. Cuando entras en él,
nunca acaba, nunca acaba, nunca acaba. Cada vez quieres más. Tienes este conocimiento de Él, pues le quieres contemplar más. Le amas bueno, una medida, porque yo no puedo dar mucho de mí, pero esa medida ahí. Y eso me lleva a querer amarle más, a querer servirle más, a querer honrarle más, a sencillamente que Él haga una obra de restauración, de renovación, de transformación. Pues todo eso es lo que yo creo que produce la adoración en mí y en cada uno de nosotros. Y desde tu experiencia, ¿cómo ha impactado la adoración en tu vida espiritual y emocional también? A ver, yo soy un ser todo lleno de emociones. Puedo estar aquí como puedo estar en el subsuelo. Pero mira, hace muchos años hubo un coro que a mí me mantuvo firme. Y es que no importaba si yo estaba en la montaña más alta o en lo más profundo del mar hundida, que Él merece adoración. Entonces, ¿qué ha cambiado? Claro que ha cambiado. Ha cambiado el que cuando aparece Ángela, me tengo que postrar delante de Él y decir: Señor, reconozco lo que tú has estado haciendo en todo este tiempo y quiero más. Quiero que tú crezcas y yo mengüe. Y eso es lo que yo creo que la adoración ha hecho en todo este tiempo. Hace muchos años, además, ¿cómo decirte? A lo largo de los años, los tiempos en los que yo adoraba y adoro en privado, personalmente, con mi cuarto cerrado, dando voces por la casa, y luego cuando vengo a la congregación, he aprendido a eso, a que Dios me transforma, me cambia. ¿Cuáles son para ti quizás los elementos clave para poder tener una adoración con Dios y hacia Dios que nos marque? A ver, pues hay un texto, Juan 4, que llevo mucho tiempo que el Señor está continuamente replicando y trayéndolo a mi memoria, y es el pasaje de la Samaritana. Y yo creo que las dos palabras o los dos elementos claves que en ese pasaje Jesucristo le dice a la Samaritana es clave también para cada uno de nosotros. Y es que Dios, que es espíritu, busca adoradores en espíritu y en verdad. El espíritu que Él sembró en mi corazón, en cada uno de nuestros corazones, al aceptar a su Hijo Jesucristo como Salvador, como que me ha redimido, ¿no? En ese momento que yo he confesado y el Espíritu viene a mí, desde ese momento es el Espíritu clave para que desde dentro fluya la adoración al que todo es. Y luego, verdadero quiere decir, es que para mí verdadero es que yo me postro delante de Dios y le digo: Señor, es que es lo que hay. Aquí no hay más cartón ni más cera que arda que lo que estás viendo, que me conoces. Entonces dejo que mi corazón fluya, dejo que lo que hay dentro de mí, que tiene que ser transformado y apagado, y más que apagado, cambiado, si es necesario, como dice Jeremías, pues ir a la casa del alfarero y que el alfarero rompa el vaso y lo haga de nuevo. Todo eso sale de un corazón que tiene la actitud de ser genuino, de: Señor, aquí estoy, mira, es lo que hay. Hay que, Señor, haz de mí lo que quieras, cámbiame, transfórmame, porque tengo esa necesidad. Cuando le ves a Él, cuando tú adoras y le reconoces y le exaltas, cuando el Espíritu te ministra de quién es Dios,
lo único que quieres es ser transformado. Lo que pasa es que los medios pues a veces son un poquito dolorosos. ¿Cómo puede la adoración contribuir a nuestro crecimiento espiritual y nuestro fortalecimiento y transformación personal? A ver, pues lo que estamos hablando, si es que la adoración, o lo que estoy hablando yo, si la adoración es una actitud del corazón, esa actitud vivida día a día, porque esto no es de ahora domingo a domingo, de martes a martes, de sábado de reunión de oración a reunión de oración, no, esto es una vida, es un tejer continuamente, como cuando haces un jersey, puntito tras puntito, en la costura, agujita para arriba, agujita para abajo, pues la adoración es así. Es un tejer en la vida diaria, es un tejer de postrarte delante de Él y que toque áreas que están ocultas. Yo me acuerdo un coro que cantaba hace muchos años cuando era joven, que decía que hay reinos en mi ser que yo no he cedido, no he dado. Y mientras que tú no seas Señor de todos los reinos, hasta que tú no seas Rey de todos los reinos que hay en mi ser, no puedo decir que eres Rey de mi vida. Entonces, en la adoración, lo que yo veo es que esa comunión con Él, ese querer conocerle, va a producir en mí una transformación y un crecimiento. Es como los niños, pues poco a poco, a base de alimento, que Él nos alimenta con la palabra, por medio de su espíritu, es a través del agua que es Cristo, me alimenta y me da, me quita la sed. No, pues eso es lo que va a hacer que mi espíritu y yo misma, porque esto es, a mí hay una parte de la palabra que digo mucho, porque a veces hablo del espíritu, pero somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, todos esos tres tienen que estar los tres rendidos 100%. Y cuando adoro, yo le pido ayuda. Señor, dame la gracia, porque sin gracia, Señor, no voy a ninguna parte, porque yo puedo aparentar y vivir cosas que no son reales. Pero si quiero lo genuino, quiero el espíritu y quiero la verdad, es a través de la gracia que Él lo hace en mí. Entonces, Señor, aquí estoy. Cámbiame, transfórmame. Ten misericordia. Yo muchas veces oro y le digo, Señor, acuérdate de que soy polvo, que como me aprietes mucho, me deshago. ¿En qué medida crees que la adoración en conjunto, como cuerpo, puede fortalecer la unidad dentro de la congregación? A ver, si es que el Señor nos ha hecho cuerpo. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces, si todo lo que hemos estado, o yo he intentado hablarte, deciros sobre la adoración, que es una actitud, si esa actitud de reconocimiento, yo la vivo diariamente, y cuando estoy contigo, cuando 2 o 3 estamos juntos, cuando nos reunimos como cuerpo, esa actitud de corazón y de reconocimiento de Él sale, bueno, esto es una explosión. Esto es un estallido. La palabra habla del espíritu y de su presencia como las muchas aguas. Entonces yo me imagino, hace poco vi una imagen de las cataratas de Iguazú. Y desbordaban. Aquella pasarela por la que paseamos en su momento cuando fui, ya no se podía andar, porque de hecho las tiró, ¿no? Esa fuerza del agua, eso es el espíritu. Esa fuerza se mueve en medio de la congregación. Cuando estamos juntos, y además te voy a decir una cosa, es que tenemos el mejor director de adoración.
El Espíritu Santo. Nos guía, nos lleva, nos inspira, nos llena, nos ayuda a postrarnos, nos ayuda a dejarnos, a exponernos. A ver, una cosa que yo creo que todos tenemos miedo es a ser expuestos. Entonces, si yo tengo miedo y temo el ser expuesta personalmente, pues imagínate expuesta en medio del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, pero esos miedos, esas dudas, las tenemos que olvidar, las tenemos que dejar en la puerta cuando entramos. Desde el primer momento, desde que suena la primera nota o ¡ruac!, nos tenemos que olvidar de nosotros mismos. Rendirnos, y esto es gotita, 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 nos sumergimos en el agua, dirección a Él, abandonarnos a Él, a llenarnos de Él, a levantar las manos, a gritar, a danzar, a proclamar lo que Él es. La palabra dice, el Salmo dice que entramos por las puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, pues empezamos con gratitud en nuestro corazón, proseguimos con alabanza, es proclamando lo que Él es, las muchas virtudes que tiene nuestro Dios, para luego tirarnos al río de la adoración. De Señor, te reconocemos. Si yo le reconozco personalmente como mi Salvador, te reconozco como Salvador de mis hermanos, lo mucho que les amas, lo mucho que inviertes en ellos. Señor, aquí, como dice Colosenses, en la plenitud corporal está Él en toda su grandeza. Así es que, y luego, bueno, pues hay muchas cosas. Quiero decir que el apóstol Pablo, por ejemplo, tanto en Romanos como en Corintios, en 1 Corintios 14, te da una serie de pautas, te insta a cómo moverte, ¿no? Entonces, bueno, pues si dejamos que el Espíritu, que es nuestro director de adoración, nos inspire y nos lleve adelante, lo que yo veo que esto es una explosión de gratitud ante Dios, de reconocimiento, de alabanza, de poner a Cristo en el lugar que le corresponde y el que solamente Él puede ocupar. Todo, sanidad, milagros, es que ya una vez que nos sumergimos, Dios se encarga. Hablabas justo ahora acerca de la exposición y yo me imagino que hay muchos más, pero ¿a qué desafíos se enfrentan todos aquellos que buscan una vida de adoración constante? Una vida de adoración. Pues mira, yo la primera, tengo tres personalmente, y es, no puedo dejar de poner mis ojos en Él. En el momento que yo aparto mi vista de Cristo, estoy perdida. Y luego, un desafío grande para mí es permanecer. Y otro es perseverar, que podría ser como sinónimos y tal, pero ser constante. Señor, mira, no importa si hoy me he levantado con el pie izquierdo, eres digno de adoración. No importa si estoy toda llena, ilusionada, toda boyante, como un soufflé arriba. No importa, porque tú eres digno de adoración. Además que la vas a recibir aunque yo no estuviera así. Pero para mí esos son unos desafíos muy grandes, porque si yo aparto mis ojos de Cristo y empiezo a mirarme... ¿Cómo se relaciona nuestra adoración con el expresar nuestra gratitud y darle nuestro agradecimiento a Dios por lo que hace en nuestras vidas? Pues mira, lo primero, a mí me ha llamado mucho la atención, sí, me ha llamado la atención. Cuando leo la palabra y veo, por ejemplo, como mujer, si yo hubiera vivido en los tiempos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pues no hubiera podido entrar al templo, ¿no?
Si el varón no pertenecía al orden sacerdotal, pues ese entrar a la presencia de Dios a lo largo del lugar santo y tal, pues tampoco hubiera podido, ¿no? Entonces, lo primero que a mí me viene es dar gracias. No puedo hacer otra cosa nada más que dar gracias porque Jesucristo abrió el camino. Al camino para que yo pueda entrar libremente a la presencia de Dios. Y entrar a la presencia de Dios y mantener comunión con Él es saber que voy a ser transformada. Voy a ser transformada. Y además es que la palabra habla de que voy a ser transformada a su imagen y voy a ser transformada de gloria a gloria a una plenitud que obviamente yo no tengo, solamente es a través del Espíritu, ¿no? Entonces, para mí, la adoración es primordial. Primordial quiero decir personalmente, pero lo que hablábamos del cuerpo, ¿no? Cuando el cuerpo de Cristo está adorando, lleno del Espíritu, y tú ves moverse al Espíritu, porque hay una cosa... Hay una palabra que a mí me bulle continuamente en el cerebro y son palabras de Dios hablando en Joel. Y Él dice, yo soy Jehová, yo soy y yo estoy. Es decir, que en la adoración, en medio del pueblo, Él es y Él está. Y en ese mover del Espíritu, cuando Él es en tu vida, es en la mía, es en la del hermano que tienes al lado, todo cambia. Y Él se está moviendo y te está inspirando a ti, está inspirando al hermano que tienes al lado, está inspirando al músico que está en la plataforma, nos está inspirando por su Espíritu. Y eso es tremendo. Entonces tienes que dar gracias sí o sí. Entonces, lo primero, gracias, yo no puedo parar de dar gracias por Jesucristo que abrió el camino y que me ha permitido entrar a su presencia, pero además no puedo parar de dar gracias por el Espíritu que Él ha enviado, el Padre ha enviado a nuestros corazones para que nos ayude, nos guíe, nos libere, nos sane. Entonces ya el primer paso lo tenemos dado. Gratitud. Y luego, bueno, si ya das gracias por eso, ya das gracias por lo cercano. Mi familia, mis hijos, que me provee, que no me falta de nada, que nos guarda, que nos protege. Y bueno, a mí me gustaría terminar este capítulo de perspectivas de una manera distinta. A mí me gustaría que pudieras compartir qué versículos tú destacarías para que la gente que nos esté viendo entiendan desde el punto de vista de la palabra la importancia de la adoración. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Qué importancia tuvo en su momento? ¿Y qué importancia seguirá teniendo de aquí a...? Por la eternidad. Por la eternidad, hasta que Él venga. Y luego más, porque, bueno, tiene su proceso. Pero bueno, a ver, pues es curioso porque en los textos estuve mirando y la primera vez que se habla de adoración habla Abraham justo en el momento del sacrificio de su hijo Isaac. Adoras cuando obedeces. Obedeces y te lleva a la adoración. Es como ese camino de doble sentido. Entonces, bueno, pues es obediencia. Señor, te voy a adorar por obediencia. Esté como esté, te adoro. Otros pasajes. A mí me llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con la presencia de Dios. Por ejemplo, el pasaje de Éxodo. El otro día estaba hablando con mi esposo y le estaba diciendo una cosa sobre Moisés. Y yo decía, Señor, la zarza, el ángel en medio, hablando con Moisés. ¿Qué nos sonaría
en medio de aquella zarza, cuando Moisés le dice, bueno, ¿y quién digo que me envía? Y dice, yo soy el que soy. Aquel lugar se debió de llenar de una presencia, de una grandeza, que en el momento, como le da tantas pautas a Moisés como tal no adora, pero cuando tú vas a Éxodo y Aarón llega, porque claro, como se encuentra Moisés en medio del desierto porque va a buscarle, pues entonces cuando llegan los dos allí a Egipto, pues Aarón les dice las cosas que Dios ha hablado a Moisés y Moisés hace las señales. ¿Y qué es lo que oyeron, vieron? La respuesta que el pueblo vio de saber que ese Dios del que oía estaba pendiente de ellos, que llevó a un pueblo entero en cautiverio a postrarse y adorar. Nosotros que somos libres para adorarle, ¿cómo no nos vamos a postrar a adorarle? Luego hay un pasajes que están en Crónicas, ¿no? Con respecto al rey David y el rey David y el rey Salomón. Una está en Primera de Crónicas 29. El rey David insta al pueblo a bendecir a Dios. El pueblo le bendice y al bendecirle, a decir cosas bien de Dios, del Dios que tiene, las grandezas, porque bendecir es decir cosas buenas, ¿no? Entonces, todo eso que sale por nuestra boca, que de la abundancia del corazón habla nuestra boca respecto a nuestro Dios, llevó a un pueblo entero a postrarse y a adorar en aquel pasaje. Y luego hay un pasaje, obviamente, en Segunda de Crónicas, ya con Salomón, con Salomón está el 7 en la dedicación del templo, que a mí me chifla. Porque además es que es como un pasaje paralelo de muchos años antes, en Éxodo, en el desierto con el tabernáculo, cuando la gloria de Dios desciende sobre aquel tabernáculo y lo llena, que Moisés no podía entrar al tabernáculo de la gloria que había. Nadie podía moverse. Lo único que podías hacer es adorar. Pues eso mismo pasó en el pasaje que te digo, en Segunda de Crónicas. Es un pasaje tremendo. Cómo Salomón dedica el templo, cómo hace la oración. Es un pasaje para leerlo y leerlo y leerlo. Está en el capítulo 7 y ves cómo la gloria de Dios desciende, llena el templo y nadie podía estar de pies. Todo el mundo postrado, que al fin y al cabo la palabra adoración significa eso, postrarte. Entonces, lo único que podían hacer es adorar. Por ejemplo. Y luego hay un pasaje que me ha llamado mucho la atención, porque a veces decimos, o pensamos, o yo he pensado, que la adoración es como si tuviera que ver con los tiempos música, ritmo, melodía, mi corazón canta. Bueno, pues en el pasaje de Nehemías 8, que es cuando Nehemías invita a Esdras a leer la ley delante de todo el pueblo, que cuando termina de leer la ley, el pueblo se postra a adorar. Dice amén, amén, amén a la palabra que ha leído de la ley y se postra. Es decir, que yo veo que en Nehemías, en este pasaje veo que la adoración no solamente tiene que ver con nuestros tiempos de dejar que el espíritu se mueva, que salga de nuestro interior, que la verdad que Dios ha puesto sobre él en nuestros corazones salga y sea proclamada. No solamente. Es que el pueblo de Dios, cuando escucha la palabra de Dios, lo que produce en él es adoración, porque él es la palabra. Y la palabra nos habla, nos insta, nos redarguye, nos corrige, nos ama. Por ejemplo, el pasaje de la mujer está en Marcos cuando rompe el vaso de alabastro. Nosotros somos ese vaso de alabastro. Ver a esa mujer
que se gastó todo, porque es que la adoración, aprovecho a decirlo en este momento, porque aquella mujer gastó, de hecho, le dijeron, ¿y este dinero que se ha gastado para tirarlo a los pies y ungirle desde la cabeza a Cristo, no se podía haber dado a los pobres, ¿no? Entonces, nuestra adoración es una inversión a todos los niveles, de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestros recursos, de las habilidades que Dios nos ha dado, con las que nos ha hecho nacer, de los dones que Él ha puesto a través del Espíritu en nuestras vidas, de nuestro dinero. Todo eso también es adoración. Y eso es lo que ella hace en este pasaje de Marcos. Y luego, bueno, pues obviamente el pasaje que he mencionado cuando hablaba de, para mí, los dos puntos básicos, que es adorar en espíritu y adorar en verdad, que es el pasaje de Juan 4 de la Samaritana. Es un pasaje que te lleva a eso, a querer beber de él, que es el agua que va a saciar toda mi vida, que va a quitar todos mis vacíos, todas mis frustraciones, todo lo que deseaba que no ha venido o no se ha manifestado o todavía no se ha manifestado, porque Él es ese agua viva. Si le tengo a Él, lo tengo todo. Y luego, bueno, pues si voy a estar adorando por toda la eternidad, no puedo dejar de instar a aquellos que nos estén oyendo a que se lean Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, Apocalipsis 19, Apocalipsis 22, porque vamos a estar adorando por la eternidad. Mira, yo me lo has oído varias veces y muchos de los que van a escucharnos en esta conversación me lo han oído. No tengo ni idea de Apocalipsis. Lo leo muchas veces al cabo del año. No, Dios no me ha dado la interpretación y la revelación de muchas cosas de las que hay ahí. Pero te voy a decir una cosa. Cuando yo leo estos pasajes que te digo, de Apocalipsis 4, el 5, el 19, el 22, hay algo aquí dentro que arde. Cuando se habla del Cordero, cuando se habla de su dignidad, de su grandeza. Es que no puedes hacer otra cosa que lo que hacen los ángeles, hacen los ancianos, hacen los seres vivientes en estos pasajes, que es postrarte y adorar por lo que es y por quién es. Así es que, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido aquí a hablar con tanta libertad. Muchas gracias. Haber dado tu perspectiva sobre la adoración y nada, estoy deseando que llegue la eternidad para poder estar adorando juntos. Sí. Así que nada, bueno, Sí. Muchas gracias. Espero que nos volvamos a ver prontito por aquí. Muchas gracias a vosotros, de verdad ha sido un placer estar con vosotros y lo que tú dices, poder hablar de lo que hay en mi corazón, ¿no? Nada más. Gracias.